Que Dios nos bendiga. Le invito a glorificar nuevamente al Señor. Amén, mi hermano. Se me ha encomendado por el pastor predicar, ¿cierto? El día de hoy. Es una gran responsabilidad, como siempre lo digo, pero sabemos que Dios está aquí, en medio nuestro, porque su palabra sí lo dice, ¿cierto? Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Así que los quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3, versículo 1. Amén. Jonás capítulo 3, versículo 1. Amén. Si lo he encontrado, nos ponemos de pie y le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará de ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Quiero invitar a orar mi hermano William para que ore por mi vida. Padre, en el nombre, Señor, poderoso de Jesús, en esta hora, Dios de la gloria, Señor, su palabra, Dios mío, ha sido leída. Dios del cielo, Señor, más falta la exhortación, Dios de la gloria, en esta hora, Dios mío. Señor, yo clamo, Padre eterno, Señor, por mi hermano Alessi, Dios de la gloria, para que usted, Dios mío, Señor, lo use, Señor, con poder, con autoridad, con de nuevo, Dios del cielo, Señor, vaya usted, Dios mío, dándole gracia, Dios de la gloria, Señor, vaya usted, Dios mío, fluyendo, Señor, a través de su vida, Padre eterno, Señor. Que cuando Él hable, Dios del cielo, Señor, su palabra, Dios mío, Señor, pueda romper, Dios mío, las cadenas. Que cuando Él, Dios mío, predique su palabra, Dios de la gloria, su palabra, Dios mío, pueda sanar, pueda, Dios del cielo, Señor, quebrantar, Dios mío, Señor, los yugos. Padre eterno, Señor, en esta hora, Señor, también clamamos, Dios de la gloria, para que usted vaya restaurando, Dios del cielo, para que usted vaya preparando la tierra, Dios de la gloria, Señor, para que su palabra hoy día, Señor, pueda ser vida, Dios del cielo, Señor, úselo, Dios mío, con poder, háblelo, Dios mío, a través de su vida, Padre eterno, corríjalo, Dios mío, Señor, redarguya, exhorte, consuele, Padre eterno, Señor, que cuando Él abra sus labios, Dios mío, Señor,
Señor, dulzura salga, Padre eterno, pero que sus palabras sean como, Dios mío, como clavos hincados, Dios de la gloria. Oramos, Dios mío, Señor, para que usted se lleve el nerviosismo, Dios mío, llévese la duda, Padre eterno, dele confianza, Padre eterno, que Él pueda entender, Dios mío, Señor, que usted está con Él, Dios de la gloria, que Él no está solo, Padre de la gloria, que cuando Él hable, Dios mío, usted respaldará, Dios mío, la palabra que Él, Dios mío, ha anunciado en este día, Padre eterno. Y así también, Dios del cielo, Señor, pueda Dios de la gloria, Señor, traer refrigerio a la iglesia, pueda traer consuelo, Dios mío, pueda animarlo, Dios de la gloria, a poder seguir adelante. Dios mío, Señor, úselo, Dios del cielo, como un día, Señor, usó a Pedro, como un día, Señor, usó a Esteban, Dios de la gloria, que dé un discurso, Dios mío, en este lugar. Dios de la gloria, Señor, algo, Dios mío, Señor, revelado, Dios mío, por el Espíritu Santo, algo inspirado, Padre eterno, Señor, que usted, Dios mío, pueda, Dios mío, hoy día usarlo como canal de bendición, Padre eterno. Y todo lo que, Dios mío, Señor, se quiera levantar en contra, Señor, de su Hijo, Dios mío, no permita, Señor, que ni un dardo lo toque. No permita, Dios mío, que ninguna cavilación, Dios del cielo, o ninguno, Dios mío, gesto, Padre eterno, pueda desconcentrarlo, Dios mío, sino que tome el control, Dios mío, de sus movimientos. Tome el control, Dios del cielo, Señor, de su vida. Tome el control, Dios mío, de sus pensamientos, Padre eterno, y ayúdelo, Dios de la gloria, porque creemos, Dios mío, que hoy día lo iremos bendecido, Padre eterno, porque su palabra es bendita, Rey de la gloria, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano William. Amén. Mis hermanos, el día de hoy Dios ponía esta palabra en mi vida para poder exhortarla, ¿cierto? Muchas veces quizás muchos conocen la historia de Jonás, el profeta, ¿cierto? Que fue comido por un pez. Pero esta historia, ¿cierto? Se encuentra en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios aún no había sido exiliado a Babilonia. Sabemos que en esos tiempos, ¿cierto? Los pueblos peleaban mucho entre sí. Y había un reinado que estaba gobernando los territorios y peleando contra el pueblo de Israel. Este era el reino asirio. El reino asirio peleaba constantemente para conquistar las tierras, ¿cierto? Conquistar las naciones, y las subyugaba, las hacía suyo y lo hacía esclavo. Entonces aquí cuando está el profeta Jonás, aún, ¿cierto?, no habían sido exiliados a Babilonia. Esto ocurre, ¿cierto?, con la historia de Daniel. Daniel es exiliado a Babilonia. Esto ocurre unos años antes. Y es aquí cuando Jehová, ¿cierto?, nuestro Dios, le pide y le ordena, le da un mandato a Jonás, el cual es ir a la ciudad de Nínive, una ciudad extranjera, una ciudad del reino asirio, a predicar para que ellos se arrepientan. ¿Por qué? Porque el pecado había subido al trono de Dios. Y Dios ordena a este hombre, ¿cierto?, a este profeta Jonás, a predicarle, a exhortarle que se arrepientan de su pecado, o si no serían consumidos. Y la historia nos dice, ¿cierto?, que Jonás intenta huir de este mandato, intenta huir de la presencia del Señor. En el capítulo de Jonás, en el capítulo 1, se nos exhorta, ¿cierto?, nos dice la orden del Señor, y que Jonás intenta huir de la presencia del Señor, y dice la palabra que desciende hasta Jope, ¿cierto?, una ciudad portuaria, y ahí se encuentra con una embarcación que irá a Tarsis. Él, ¿cierto?, compra el boleto y se sube a esta embarcación, intentando esconderse, intentando huir de la presencia del Señor. Pero nosotros, ¿cierto?, sabemos que es imposible. ¿Dónde nos esconderemos que el ojo de Jehová no nos vea? No hay lugar en la tierra, ¿cierto? Y Jonás, aún conociendo a un Dios tan grande, intenta huir de esta responsabilidad, de este mandato que se le ha impuesto por el Señor. Y es a través de cuando él sube a este barco, ¿cierto? Y mientras va navegando, el Señor levanta una tormenta en cual los marineros decían y pensaban
que partiría su embarcación, su barco, su bote. Era tan grande la tormenta, ¿cierto?, que había producido el Señor, que marineros experimentados, que habían embarcado muchas veces, ¿cierto?, tenían temor de sus vidas. Y es aquí cuando nos narra la historia, ¿cierto?, que cada uno tuvo miedo y empezó a clamar a sus dioses, cada uno a su propio Dios. Mas Jonás, ¿cierto?, dice la historia que se encontraba en la bodega del barco durmiendo. Y es aquí cuando el capitán va a su encuentro y le dice: ¿qué haces, dormilón? ¿Qué haces? Levántate y clama a tu Dios para que Él tenga misericordia y nos libre de esto. Y es aquí cuando Jonás sale, ¿cierto? Y los marineros nos narra la Biblia que echan suerte para saber quién era el culpable de esta situación. ¿Por qué les acontecía esto? Y la suerte cae en Jonás. Sabemos que Dios siempre tiene un propósito, ¿cierto? Que nadie puede engañar a Dios. Y es por eso que echan suerte y la suerte sale en Jonás. Y ellos le preguntan a Jonás, le exigen que le declare de dónde viene, hacia dónde va, quién es su Dios. Y él les dice: yo soy hebreo y mi Dios es Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y esto sorprende aún más a los marineros, porque Jonás declara, ¿cierto?, que su Dios es el Dios quien hizo los cielos, la tierra y el mar. Y aún él, intentando arrancar de Dios, ¿cierto?, desobedecerle, es que produce esta tormenta. Y ellos le preguntan a Jonás: ¿cómo han de librarse de esta tormenta? Jonás les dice que lo echen, que lo lancen al mar. Que no lancen al mar, porque él es el culpable de esta situación. Y a simple vista puede parecer algo honorable de parte de Jonás, sacrificarse, ¿cierto?, para que los demás vivan. Pero si vemos más profundo, Jonás estaba arrancando. Él prefería morir antes de obedecer lo que Dios le había ordenado. Y la Biblia nos narra, ¿cierto?, que los marineros intentan remar nuevamente a tierra, y al ver que no lo logran porque los mares, la marea era tan fuerte, lanzan a Jonás al mar, donde este es tragado por un pez, ¿cierto? Y nos narra la historia, ¿cierto?, que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Y dentro del pez Jonás hace una oración, donde al final de esta oración dice: pagaré lo que prometí, dando a entender, ¿cierto?, que cumplirá la orden que el Señor le había dado. Después de tanto proceso, él obedece a la orden del Señor, porque entiende y comprende que es imposible escapar de nuestro Señor tan grande, ¿cierto? Y es aquí cuando llegamos al capítulo 3 que hemos leído, donde viene nuevamente la palabra de Jehová y le dice que se levante y vaya a Nínive y que declare el mensaje que Dios le dará. Y me sorprendía ciertamente la palabra, porque mire, en el capítulo 3, ¿cierto?, verso 4, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire, si usted me lo pregunta a mí, es la predicación más corta que yo he escuchado. Es una predicación de solo un par de palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No le da razón, no le da el porqué, y aún así el pueblo creyó y se arrepintió. Aún el rey se arrepintió y se vistió de cilicio, y gracias a su arrepentimiento es que Dios se arrepintió, ¿cierto?, de lo que le iba a acontecer, y los perdonó. Pero lo que más me llamaba la atención de esto es que muchas veces cuando una persona, ¿cierto?, usted y yo nos alejamos del Señor, comienza un descenso espiritual en nuestras vidas. Comienza algo
algo que no se puede explicar con palabras, ¿cierto? Porque nuestro espíritu lo siente, se siente más lejano del Señor. No es algo físico, es algo espiritual. Y esto me llamaba la atención porque en la Biblia dice, en Jonás 1, en el capítulo 1, verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y me llamaba la atención la palabra descender, porque ciertamente él tuvo que descender a la ciudad portuaria y luego descendió, ¿cierto?, hacia el muelle, y del muelle en el barco, y en el barco descendió a la bodega del barco. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que Jonás cada vez se encontraba en una situación descendente. Él iba hacia abajo, ¿cierto?, y después de la bodega pasó al fondo del mar, o sea, aún más bajo. Pero lo que me sorprendía ciertamente es que la Biblia siempre nos dice pero Jehová. Siempre había un pero de Jehová que lo rescataba, que mandaba algo, ¿cierto?, para ayudar a Jonás, para levantarlo de ese descenso que él se encontraba. En el versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Más adelante nos dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se lo comiera. Y si usted piensa en estos pero, uno mirando humanamente son cosas malas, ¿cierto?, que acontecieron a Jonás, que para él le trajeron aflicción, una tormenta, un pez se lo tragó. No son cosas agradables, ¿cierto?, pero tenían un propósito mayor. Muchas veces eso acontece en nuestra vida, cuando uno intenta alejarse, ¿cierto?, del propósito de Dios. Nos suceden cosas en nuestra vida. Usted conoce su vida, yo conozco mi vida, ¿cierto? Dios manda situaciones, procesos que en el momento parecen malos, así como le parecían malos a Jonás, pero es para que nosotros podamos llegar a cumplir el propósito que el Señor tiene en nuestra vida. Yo sé que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, porque no hemos venido aquí en vano. Todos tenemos un propósito, mi hermano, un propósito mayor, más que venir martes, viernes y sábado, ¿cierto?, a los cultos, escuchar una palabra e irnos a nuestro hogar. Hay un propósito mayor. Dios quiere más de usted, mi hermano, más de mí. Y Dios, yo sé que a muchas personas se lo ha declarado, a mí me ha declarado, y sé que ese propósito se ha de cumplir. Así como Jonás, muchas veces uno quiere huir de estos propósitos, quiere huir de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si por dar un ejemplo, mi hermano, si usted tiene un don, ¿cierto?, el don de tocar un instrumento, y Dios lo quiere hacer corista a usted, pero quizá el hecho de estar en el coro trae mucha responsabilidad. Quizás tengo que ensayar, quizás tengo que ayunar, tengo que buscar del Señor, y eso a nuestra carne no le agrada, y nuestra carne instintivamente va a intentar huir de este propósito. Pero el Señor tarde o temprano nos va a llamar quizás muchas veces con amor, pero si nosotros somos duros, ¿cierto?, va a llegar un momento en que Él pondrá procesos en nuestra vida que nos harán entender el propósito que Él tiene para nosotros. Quizá muchas veces en el coro la gente piensa que es solo tocar un instrumento, pero llevar la alabanza es algo glorioso, es algo poderoso. Dice la palabra que cuando David tocaba el arpa, los demonios en Saúl huían. Quizá hay mucha gente que está atada, ¿cierto?, que quiere ser liberada, y es a través de la alabanza que usted puede darle al Señor que ellos pueden ser liberados, mi hermano. Quizá hemos visto personas, ¿cierto?, que vienen afligidas, que vienen cansadas, atribuladas, y a través quizá de lo que nosotros le damos al Señor, ellos puedan ser liberados. Sabemos que, ¿cierto?, nadie es indispensable, pero el Señor quiere usarlo a usted, quiere usarlo a mí, ¿cierto? Por algo nos ha llamado. Y esto es lo que me daba a entender el Señor a través de Jonás, que Jonás quiso huir de la tarea, de la encomienda que Dios le había mandado. En ese tiempo era porque Jonás, ¿cierto?, al ser de la nación de Israel, Jehová le pide que vaya a predicarle
a nación extranjera, a aquellos que los querían oprimir, que los querían conquistar, ¿cierto? En esos tiempos la guerra eran más crueles, no había misericordia. Y es por eso que Jonás no quería. Miren el capítulo 4, Jonás 4, mire, dice en el verso 2: y oró a Jehová. Jonás oró a Jehová y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Aquí Jonás da la razón por la que huyó, porque sabía que su Dios era tan grande y misericordioso que si ese pueblo extranjero se arrepentía, Dios los perdonaría. Y esto chocaba, ¿cierto?, con su sentido de justicia, porque Jonás veía las injusticias que ellos cometían con su pueblo, veía las cosas graves, malas que ellos hacían, y no quería que ellos alcanzaran el perdón de Dios. Es por eso que intentó huir. Pero Jehová, ¿cierto?, en el capítulo 4 le da una lección, le enseña, ¿cierto?, hace crecer una calavecera. Nos cuenta la Biblia que Jonás, ¿cierto?, sale de la ciudad y se va al oriente y espera ahí afuera en un monte, esperando a ver qué acontecía con esta ciudad, si verdaderamente se arrepintieron o no era genuino y Jehová destruía la ciudad. Y dice que en una noche Dios hace crecer una calavecera para darle sombra a Jonás, y Jonás se alegró grandemente por esto. Pero dice que al otro día Jehová envió un gusano para que destruyera esta calavecera, y Jonás se enojó grandemente. Y aquí es cuando Dios le dice, mire, en el capítulo 4 verso 10: y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calavecera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mire, y así es como termina el capítulo de Jonás, con esta interrogante, donde Dios nos plantea, ¿cierto? Nos dice: ¿no tendré yo piedad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas? Se la plantea esta pregunta a Jehová y nos la plantea a nosotros. Muchas veces por nosotros retrasamos, ¿cierto?, el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y muchas veces Dios quiere usarnos, quiere usarlos, mi hermano, para salvar aquellas almas, para salvar a aquellos que se encuentran en aflicción. Con Jonás era una ciudad de 120,000 personas. Y con usted, aunque sea solo una persona, esa persona es valiosa para el Señor. Y quizá a través de su oración, quizá a través de su cántico, quizá a través de su predicación, esa alma puede alcanzar la salvación. Sabemos que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Mi hermano, no dejemos pasar esta oportunidad que Dios nos da. Es hermoso servirle, es hermoso estos caminos, ¿cierto? No son fáciles porque traen una responsabilidad, traen un peso, ¿cierto? Como les ponía el ejemplo de los coristas, hay una dedicación detrás de cada alabanza, hay una separación, ¿cierto? Una santidad. Sabemos que santidad significa una separación, ¿cierto? Se separan del mundo, dejan de hacer cosas que quizá a nuestra carne le agrada. Quizá muchas veces los coristas, no sé, han querido, comer cosas ricas, una torta, un completito, ¿cierto? Pero les toca ayuno y ellos se niegan a ellos mismos. Se niegan a ellos porque por amor a usted, por amor a mí, ¿cierto?, por amor a las almas, para poder lograr algo, ¿cierto?, en los cultos. Y esto es lo que Dios nos pide también en nosotros, en usted, en mí, que podamos, ¿cierto?, poder seguir este camino hermoso, poder obedecerle y no seamos como Jonás, ¿cierto?, que Jonás intentó huir del Señor, pero no hay, ¿dónde nos esconderemos que Jehová no nos vea? Me llamaba la atención
que Jonás, cuando fue a predicar, ¿cierto? Predicó de una forma quizá no muy agradable, quizá confrontativa hacia Nínive, porque les tenía mala, por así decirlo, no les agradaban. Por eso intentó huir en primera oportunidad. Y aun cuando Jonás predicó, ¿cierto?, de mala gana, por así decirlo, sin una actitud sincera, el Señor igualmente obró. Porque no es con nuestra fuerza, mi hermano. Si usted piensa que quizás no lo logrará, que quizás ¿para qué me voy a esforzar si no voy a poder? No, mi hermano, Dios nos dará la fuerza, Él nos da la capacidad. Dele la gloria, dele la honra, ¿cierto? Nosotros somos vasos de barro en sus manos, somos un canal de bendición, mi hermano. Así como Jonás solo dio el paso, en el capítulo 2 nos narra, ¿cierto?, la oración que él hace hacia Dios cuando estaba dentro del pez. Y en la oración me daba cuenta que nunca Jonás nombra la palabra arrepentimiento, dando a entender que él nunca se arrepintió genuinamente de lo que él hizo, porque él no quería predicarle a esa nación, pero obedeció porque entendió que no podía luchar con Dios, porque Dios era más grande que él, más fuerte que él. Mi hermano, muchas veces nosotros somos así, somos duros. El Señor nos llama con amor y no entendemos. Nos llama 1, 2, 3 veces y no entendemos, hasta que Dios nos confronta fuertemente y venimos a la fuerza a los cultos, venimos a la fuerza a escuchar la palabra del Señor. Y aún así Dios es tan misericordioso que aún así nos usa, nos ayuda, ¿cierto? Nos ayuda día a día a seguir este evangelio hermoso, mi hermano, porque no es por nuestra fuerza. Eso me alegraba a mí, porque cuando el pastor me decía que me tocaba predicar, siempre me pasa lo mismo, que digo, pero Señor, me cuesta, yo no tengo mucha palabra, no soy muy hablador. Mi esposa está de testigo, sabe que yo hablo poco, soy de pocas palabras y me cuesta expresarme, pero a través de esta palabra entendía que no es por mi fuerza, que no es por mi capacidad, sino yo me dispongo y Dios hace el resto, porque somos instrumentos en sus manos. También aprendí, ¿cierto?, a través de esta palabra, que a través del enojo de Jonás se enoja porque Dios los perdona. Y muchas veces nosotros somos así, somos enojones con Dios, nos enojamos con Dios, tenemos la patudez, ¿cierto?, de enojarnos con Dios, porque Dios quizás muchas veces nos pide hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal. Quizás muchas veces, ¿cierto?, de usted han hablado mal, quizás han murmurado de usted, y usted se entera y dice, oh, este me la va a pagar, o no, ¿cómo me puedo hacer esto? Pero Dios lo manda a hacerle el bien. Y uno se enoja, se puede enojar con Dios, pues dice, Señor, pero ¿por qué tengo que hacerle el bien si Él no me hace el bien? Él no me han pagado con bien, ¿por qué yo debo pagar con bien? Y el Señor, a través de Jonás, nos enseña que la misericordia es de Él, que nosotros no debemos crear raíces de amargura, no debemos enojarnos, ¿cierto?, porque sabemos que esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, que muchas veces son usados por el enemigo, pero sabemos que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Debemos mirar más allá, mi hermano. Debemos dejar ese enojo de lado y poder seguir adelante, perdonar, ¿cierto?, a aquel que nos hace daño, aquel que nos lastima, que nos hace mal. Es por eso que Jonás, ¿cierto?, sabía de la misericordia del Señor, que si ellos se arrepentían, Él los perdonaría. Y Jonás se enoja por esto, porque ellos eran pueblo enemigo, pueblo que
nosotros sabemos por la Escritura que después invadirían Israel y exiliarían al pueblo de Dios, ¿cierto?, hacia Babilonia. Y hoy Dios nos dice, ¿cierto?, que no huyamos de su presencia, no huyamos del propósito que Él tiene en nuestra vida. Él tiene un propósito para cada uno de ustedes, desde el más joven hasta el más anciano. Quizás alguien anciano puede pensar, no, pero ¿qué va a hacer con mi vida si yo ya estoy en la etapa final? Pero no, Dios siempre tiene un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, mi hermano. Si no sabe cuál es, órele al Señor para que Él le descubra su propósito en su vida. Quizá usted tiene dones que aún no descubre, dones que puede usar para la obra, para ayudar al prójimo, para ayudar al necesitado. Mi hermano, intentemos lo uno con lo otro apoyarnos, ¿cierto?, en este camino, en este caminar que muchas veces se torna difícil, pero si nos apoyamos lo uno al otro podemos sobrellevarlo, darnos ánimo. Quizás muchas veces no son cosas visibles, quizás no son estar aquí en el coro, predicar, coordinar, pero quizás allá abajo o en su hogar, en su trabajo, usted habla del Señor, o con sus hechos habla del Señor. Con el hecho de no hacer lo que el mundo hace, ya está generando una luz en el mundo, una luz, una incertidumbre en aquellas personas que lo ven y dicen, oh, ¿y por qué él no hace esto? ¿Y por qué él no va a fiesta y no toma? Oh, pero ¿por qué aun cuando no va a fiesta se le ve tan alegre? ¿Por qué se le ve tan feliz si quizás no sé, en el colegio el profesor lo reta a los dos, pero usted se ve gozoso? ¿Por qué? Porque sabe que aunque la aflicción está, usted tiene un gozo del Señor. En el trabajo quizás el jefe lo puede retar, se pueden equivocar, pero usted está gozoso porque sabe que usted está dando lo mejor. Porque el Señor nos enseña a dar lo mejor, ¿cierto? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios nos enseña a respetar las autoridades, ¿cierto? Quizás si a usted lo retan, usted permanece callado, ¿cierto?, y no responde. Y quizás su compañero responde y él queda más liberado, ¿cierto?, por así decirlo, queda desestresado porque le pudo responder al jefe y usted no pudo, porque el Señor lo manda a respetar a las autoridades. Pero usted tiene ganancia con el Señor, usted tiene algo mayor, mi hermano. Mi hermano, esta ha sido la palabra del día de hoy que Dios ponía en mi vida. Esperando poder meditar en ella, ¿cierto? Que podamos meditar, usted y yo, de día y de noche, como lo dice la Escritura. Que podamos pensar, ¿cierto?, y ponerla en práctica. De no huir del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Mi hermano, lo invito a ponerse de pie. Esta ha sido la palabra del día de hoy, ¿cierto?, esperando que sea provechosa para nuestras vidas. Sabemos que Dios da el crecimiento a su tiempo y nosotros debemos meditarla, pensar en ella, ¿cierto? Meditar es estar constantemente pensando. Si va en el bus pensando, oh, no debo huir como Jonás, porque no hay ganancia. Jonás, al huir, ¿cierto?, del propósito que Dios tenía en su vida, solo le trajo aflicción. Le trajo ser tragado por un pez. Imagínense. Si él hubiera obedecido de primera forma, se hubiera ahorrado todo eso, ¿cierto? Pero sabemos que hay un propósito detrás. Y Dios es bueno porque aun cuando él se alejó, intentó alejarse, cada persona con el que él se encontró demostraba ser mejor que Jonás en sí. Si usted se fija, los marineros pudieron echarlo, ¿cierto?, cuando él les dijo, tírenme al mar y esto pasará. Pero ellos intentaron volver a la orilla. Y cuando vieron que no pudieron, dicen, y que claman a Dios, le dicen que no le tomen en cuenta esta sangre inocente, porque ha sido su voluntad, la voluntad de Dios. Mire, aún marineros que no conocían al Señor obraron de mejor manera que Jonás. Y aún el pueblo de Nínive, una nación extranjera, se arrepintió a una predicación de pocas palabras. Se arrepintió genuinamente, aún el rey de esa ciudad.
siendo cuando el rey, ¿cierto?, podía tener la autoridad de mandarlo a matar, de no obedecer porque él era el rey. Aún así se humilló y hizo caso al mandato de Dios. Cada persona a la cual Jonás se encontró fue más obediente que el mismo Jonás, dando a entender, ¿cierto?, que muchas veces nosotros nos encontramos con personas que no son creyentes y son quizás mucho mejores que nosotros en las cosas, ¿cierto? Son más obedientes, son menos iracundos, son más calmados, ¿cierto?, por así decirlo. Pero en nosotros hay un propósito mayor, mi hermano. Quiero que se quede con eso, con un propósito que hay en su vida. Ese propósito debemos intentar alcanzarnos, esforzarnos día a día, así como se esforzaron todos los hombres en la antigüedad, esforzándose por alcanzar los galardones. Amén, mis hermanos. Esta ha sido la palabra del día de hoy. Le daremos la oportunidad al coro. Amén. Que Dios bendiga al coro.